Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este OpenDC. Primero me presento. Mi nombre es Diego Olmos. Soy realizador audiovisual y montajista y docente. Y tengo una actividad docente ya hace unos cuantos años, y entre los lugares o instituciones que doy clase es la Universidad de Palermo. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en los primeros pasos de lo que es la narración de ficción. Vamos a, mediante ciertos ejemplos y con cierta dinámica que iremos acá generando de intercambio, les propongo como esto, hacer como un recorrido por los resortes iniciales que construyen lo que llamamos cine de ficción, ¿no? Entonces, no sé, digo, a ver, me gustaría un poco, quizás les hago una primera consulta, si quieren canalizarla a través del chat. Nada, ¿qué nivel de espectadores cinematográficos son? ¿Ven cine asiduamente? ¿No? ¿Están relacionados con la industria, con el medio? ¿Su vínculo solamente pasa por ser espectadores? Nada, me gustaría conocer un poquito ese panorama como para tener un poquito una base de lo que vamos a ir hablando. A ver, esperen que voy a poner el chat. Hola Lara. Bien. Bueno, avanzo entonces. Lo que les propongo es, vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Ah, ok, Fede. Perfecto. Buen día. Les propongo, vamos a empezar como por lo más básico, ¿no? Lo que yo denomino como la materia prima. Esto que vamos a ver obviamente es aplicable a todo contenido o producto audiovisual, ¿no? Después, a medida que vamos avanzando un poco, cierta especificidad de la ficción va a ir surgiendo. Pero en principio vamos a empezar por como el escalón inicial, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la materia prima? Para esto les propongo visualizar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar la escena, perdón, vamos a escuchar un fragmento, una escena de una película sin ver su banda de imagen. Después vamos a hacer lo mismo, pero al revés, con otro material, y a partir de ahí sacamos como algunas conclusiones. Voy a compartir pantalla. Bueno, escuchamos.
Esperen que prendo la cámara de vuelta. Ahí estamos. Bueno, escuchamos este fragmento. Dejo de compartir. Me interesaría, digo, para que esto sea dinámico y sea como más enriquecedor, que mínimamente ahí en el chat me pongan hacia dónde se les disparó la cabeza. ¿No? Pensando, suponiendo, como en realidad es, que esto tiene una banda de imagen, ¿no? ¿Qué situación les parece que ilustra este fragmento de banda sonora que vimos? Es decir, ¿hacia dónde la cabeza se les disparó? A ver. Nadie. Acá Lara pone, viajando en auto a la noche en un túnel. Ok. Fede pone, esperen que voy de aparte. Fede pone un protagonista resolviendo internamente el conflicto. Lali pone una persecución. A ver, Lali, trata de ser un poquito más específica. Por ejemplo, esa persecución, ¿cómo sería? ¿Dónde es? ¿Es de día, de noche? ¿Quiénes están involucrados? Así, digo, algún detalle más. De noche en un auto. Ok, ¿alguien más? A ver, uno más. Uno más. Algo de ciencia ficción. Pone Fede. Bueno, a ver, no sé si Agustina. A ver, Agustina, si habías puesto algo. A ver, Agustina, ponete, a ver si escuchaste dónde te evocó este fragmento musical. Este fragmento de banda sonora que escuchamos. ¿Puede ser? Bueno, no importa. Avanzo. Acá tenemos como una primera pista. Fíjense que todos escuchamos lo mismo, pero surgieron, bueno, hay dos comentarios que son bastante parecidos, ¿no? Aunque con ciertas diferencias. El de Lara que puso viajando en el auto a la noche en un túnel, el de Lali que puso una persecución de noche en un auto. Bueno, hay cierta sintonía ahí, aunque no estamos hablando como de lo mismo. Muy diferente es lo que puso Federico, un protagonista resolviendo internamente el conflicto, que quizás remite como a otra cosa. Y acá, quizás una primera pista de esta materia prima, de este primer escalón, que es como la materia prima audiovisual, ¿no? Digo, porque ¿cuál es nuestra materia prima? Es bastante obvio. Nosotros laburamos en cine, igual como dije antes, ¿no? Esto es aplicable a todo producción audiovisual, ¿no? Pero digo, nuestro trabajo, la materia prima de nuestro trabajo son las imágenes y son los sonidos. Eso es lo que uno termina visualizando, ¿no? Después hay como estructuras más adyacentes, como pueden ser las tramas, las ideas, los guiones, digamos, lo que sucede. Pero digo, concretamente uno visualiza una materia prima que es imagen y sonido. Y acá tenemos, volviendo, digo, acá tenemos como una primera pista, en el sentido de que ante lo mismo que escuchamos, cada uno de ustedes, su mente, se dispara hacia lugares como muy diferentes. Y esta es una característica de lo sonoro, justamente. Tiene una característica centrífuga, digamos, tiene un gran poder evocador. ¿Por qué? Porque nosotros le cargamos a toda esa información sonora toda una carga vivencial con la que cada uno o cada una de nosotros viene transitando la vida, y con esa mochila le cargamos a esto que escuchamos y terminamos de generarnos un imaginario hacia donde nos lleva
ese fragmento sonoro que escuchamos. Y esa es una gran potencialidad que tiene el sonido. El sonido amplía las fronteras, dispara la neurona, genera sentidos diversos, ¿no? Por eso, gran parte de la potencialidad del cine, no muchas veces aprovechada justamente, radica en ese poder evocador de lo sonoro. Vamos a hacer como el ejemplo contrario. Ahora vamos a ver un fragmento sin escucharlo. Esperen que comparto. Segundo. Bueno, está compartido ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vemos hasta ahí. A ver, nuevamente, a ver, Lara, Fede, Lali y el resto. Si yo les pregunto, objetivamente, ¿qué vimos? A ver, traten de describir lo que vimos. A ver si lo hacemos como más intercambio esto. Lara pone, bueno, una discusión, ¿qué más? Porque vimos más que una situación que parecería una discusión entre dos personas. ¿Qué más te quedó, Lara, de lo que viste? Hasta donde vimos. Bueno, una pareja tomando una decisión, ¿ok? Una situación que se resuelve y que alguien descubre, esperen, que ahí se activó la cosa. Una pareja tomando una decisión, Fede pone una situación que se resuelve y que alguien descubre, posiblemente se siente traicionada y un final feliz. Dos personas entre sí, lo que parecía ser un confrontamiento, nieve y lluvia. Bueno, ok. Fíjense con estos comentarios, digo, quizás el de Fede es el más descriptivo, una situación, bueno, principalmente cuando dice que alguien descubre, posiblemente se siente traicionado y un final feliz, decía que quizás es el más descriptivo, pero fíjense que en general todos pusieron lo mismo, porque obviamente
todos vimos lo mismo. Esta que parece una obviedad, y acá en esta obviedad radica como también otras conclusiones como muy claras a sacar a partir de esa otra parte de la materia prima, que es la imagen, ¿no? Fíjense que en un punto pasó lo contrario a lo que nos pasó antes con el sonido. Digo, cada uno describió o su imaginario se disparó hacia lugares diferentes, en cambio aquí todos más o menos están describiendo lo mismo, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, ¿o qué conclusiones podemos sacar de eso? En un punto podemos decir que en un principio parecería que la narración visual en un punto es un poco más pobre que la sonora, más pobre de sentido, digo. Todos más o menos dijeron lo mismo, vimos lo mismo. No hubo una gran diversidad de sentidos a partir de lo que visionamos, ¿no? Sin embargo, de hecho, en un punto es así. Podemos decir, desde cierta perspectiva, que la imagen en un punto es más pobre de sentido que el sonido, porque encapsula ese sentido. Al revés de lo que decíamos que con el sonido nuestra mente se dispara hacia afuera, evoca territorios nuevos y a su vez muy diversos y disímiles, la imagen tiene una fuerza, ve de centrífugo hacia afuera, centrípeta, hacia adentro. Lleva el sentido hacia adentro. Ahora, ¿cuál es la contracara de eso? No sé si, a ver qué les parece. Pero el tema es que esa fuerza centrípeta, es decir, esa fuerza hacia lo interno, es muy poderosa. Muy, muy poderosa. ¿Por qué? Y por la propia iconicidad de las imágenes, por esa textura de pseudo-realidad que tienen las imágenes cinematográficas, específicamente hablando, ¿no? Es decir, que hay algo que nos lleva a algo súper concreto, objetivo, duro, ¿no? A tal punto que si yo les pregunto si piensan en películas, van a pensar principalmente, en general, en las bandas visuales de esas películas. Y quizás si les pregunto qué pasó con el sonido, probablemente se respondan que en términos generales fue un mero acompañamiento de lo visual. Y en un punto la respuesta es en parte correcta, porque gran parte en general, muchas veces pasa eso. Lo sonoro se termina transformando en un mero acompañamiento de lo visual, donde lo visual tiene una potencia que lo arrasa, medio como un tsunami, arrasa un poco a lo sonoro, y ahí lastimosamente se pierde gran parte de la potencialidad del lenguaje audiovisual. Pero bueno, entonces, como para terminar como de describir este primer escalón, que parece una cosa obvia, a ver, un nuevo mensaje. Lara, a ver qué dice. Las grabaciones de todas las actividades. Ah, ok, perdón, era un mensaje de María. Entonces, volviendo. Para resumir este primer escalón del que hablamos al inicio de la narración audiovisual en cuanto a cuál es la materia prima, sí, es obvio. Laburamos con imagen y con sonido. Pero tengamos en cuenta que muchas veces esta imagen se come a lo sonoro. Y ahí estamos perdiendo gran parte del potencial expresivo, narrativo de lo cinematográfico. Obviamente hay miles de excepciones a esto, pero estamos hablando en términos generales. En el fondo lo que estoy tratando de transmitir es la materia prima es por igual imagen y sonido. Y desde ese lugar hay que concebirlas, pensarlas
en la medida que uno empieza a generar un proyecto, ¿no? No solamente pensar en lo visual, en la trama, sino qué pasa con lo sonoro, qué está contando, qué va a contar lo sonoro. Ahora bien, el cierre de esto es que, obviamente, nosotros laburamos o lo que hacemos son películas. Y las películas, la imagen y el sonido no van separadas, van juntas. Y ahí surge una nueva cuestión. Por eso ahora vamos a ver como un pequeño, vamos a ver cómo estaba sonorizada, por ejemplo, este último fragmento que vimos, y después vemos lo mismo cómo estaba visualizado el primero. Esperen que comparto. Va. No, enseguida. Esperen. Ahí estamos. Bueno, ahí reproduzco. Voy a apagar mi cámara. Bueno, a ver, era un pequeño jueguito. Lo que habíamos escuchado y lo que habíamos visto, obviamente, como acabamos de audiovisualizar, correspondían a la misma película. Esta película se llama Lawrence Anyways, de un director canadiense que se llama Javier Dolan. No sé, ¿alguna había sospechado que correspondía al mismo fragmento? A ver. Bueno. Ok. Está bueno en un punto, funcionó como el juego, porque en realidad da pie a una nueva conclusión para cerrar este primer escalón. Vimos la potencialidad de lo sonoro, o digamos, lo que principalmente aporta el sonoro o sus características. Vimos en un punto lo visual por separado, pero ojo, en audiovisual esas dos cosas van juntas. Y cuando van juntas se genera a su vez una nueva articulación, un nuevo sentido, que es independiente del de uno y el del otro. Y ahí se abre todo un nuevo horizonte de, a su vez, cómo ampliar sentidos en cómo se articula una cosa con la otra, cómo se articulan esas dos materias bases, ¿no? Y quizás por eso aquí, nada, ninguna, digamos, de los que acá pusieron en el chat, se le imaginaron que formaban parte.
Y seguramente que ahora si lo volverían a ver, ese sonido va a tener otra connotación, esa imagen va a tener otra connotación de la que originalmente les había quedado tras verla por separado. De última, de lo que estamos hablando acá es que después seguramente vamos a ver un poquito, si nos da el tiempo, bueno, de una instancia de trabajo en el proceso de hacer una película, que es esa instancia fabulosa que es el montaje, que es armar, volver a armar la criatura ya de forma definitiva. Bueno, pero no me adelanto por ahí. Entonces, este es el primer escalón, dejar bien en claro esta pseudo-obviedad. Laburamos con imagen y sonido, pero ojo con el sonido y con los sentidos que se generan al juntar imagen y sonido. Vamos a, como les propongo ahora, ir como a lo que yo denomino el segundo escalón en la narración audiovisual, que es entender cómo se pone en juego esta imagen y el sonido, es decir, cuáles son las dimensiones o en que esta imagen y el sonido empiezan a jugar. ¿Cuál es el territorio, el territorio donde esta imagen y sonido empiezan a generar relato, ¿no? Para eso vamos a ver 3 ejemplos que ameritan un poquito de paciencia porque cada uno dura alrededor de 5 minutos. Les propongo que veamos los ejemplos y después de eso conversemos. Lo primero que vamos a ver es un fragmento de una película muy famosa en la historia del cine, que se transformó en referencia de el género de ciencia ficción, que es 2001, Odisea del Espacio, de un director que se llamó Stanley Kubrick. Bueno, esperen que comparto. Bueno, va. Es una película muy particular esta. Es una experiencia en todo sentido. Vamos a ver solamente un fragmento, obviamente. Bueno, lo vemos. Vemos hasta acá y vamos a ir viendo fragmento uno a uno para que no se haga tan largo en base a esta dinámica. ¿Alguien vio esta película? Sí. ¿Alguien más? Bueno, como dije, esta es una película famosísima de la historia del cine. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Como les avisé, es como una película muy especial, con un ritmo muy particular, un clima muy particular. Pero si ustedes tienen que describir qué es lo que sucedió en este fragmento que vimos, ¿cómo lo describirían? ¿Qué es lo que concretamente está pasando acá? ¿Alguien? ¿Vos, Federico? Lali, acá pone, son todos la misma persona. Exactamente. Digo, para quien no vio la peli, bueno, tiene diferentes secuencias. En esta secuencia trata sobre un viaje espacial donde
A ver qué pone Fede. Son todos la misma persona, vio su vida pasar y se encuentra con la divinidad. Yo la vi, pero cuando tenía 20, ahora tengo 56, no recuerdo mucho. Tania pone, bueno. Ok, concretamente, en un punto, ¿qué es lo que está pasando acá? Así como a nivel de trama, de argumento, lo que está pasando es que vemos una persona que se está viendo cada vez más vieja, ¿no? Más anciana, hasta en un punto vuelve como a renacer. Si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo vimos? Exactamente, pero al final como que reencarna, exactamente. Entonces, acá uno puede decir, ¿cuánto tiempo vimos? No sé, de película vimos 6 minutos. Sí, un poquito menos de 10. Vimos 6, 7 minutos. ¿Cuánto tiempo, entre comillas, vivenciamos? Y habremos vivenciado, no sé, 40 años en la vida de una persona. Y con ese cierre ya más metafísico de una reencarnación, es decir, que podría ser casi toda una eternidad. En un punto, ¿a dónde quiero ir? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una de estas 3 dimensiones en la que se pone en juego la imagen y el sonido para generar relato. Una de esas dimensiones es el tiempo, ¿no? Es uno de los ingredientes básicos de la coctelera audiovisual para generar relato. Lo temporal. El tiempo es central en el cine. Y en todo sentido, porque tiene múltiples capas lo temporal en el cine. Desde cuestiones como expresivas, como la que acabamos de ver, donde mediante una manipulación expresiva del relato vemos en 7 minutos 40 años de la vida de una persona, hasta la posibilidad de trastocar, manipular es el tiempo y algo que dura 1 segundo, hacerlo que dure 10, es decir, una cámara rápida, una cámara lenta. A su vez, otro concepto como muy común, que bueno, acá en este fragmento que vimos, en un punto también está pasando, que es la idea de elipsis, que es, bueno, un fragmento de la historia que no se cuenta, pero todo el mundo, todo espectador interpreta que eso pasó. Digo, yo estoy acá, en mi estudio taller, supongamos, escena, orador, hablando, pum, corte, o salgo por la puerta, corte y aparezco en la vereda, todo el mundo va a entender de que yo salí de acá y ya estoy en la vereda. Y quizás no vio todo el tránsito que yo tengo hasta la vereda, pero todo el mundo lo logra reconstruir. Bueno, eso que se llama elipsis también es otra manera de juego temporal. A lo que voy. O mismo el tiempo desde una perspectiva como más de producción. El tiempo es central en lo que es la producción cinematográfica. En la producción cinematográfica hay involucrados muchísimos recursos humanos, técnicos, económicos. El tiempo es central. Un problema en una jornada de grabación puede implicar un desfasaje de presupuesto altísimo, por lo cual es central planificar todo perfectamente, ¿no? Entonces ven como el tiempo es una dimensión que se cuela, está presente, es un pilar de toda la actividad cinematográfica, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el tiempo. Nos faltan otras 2 dimensiones de este relato. Vamos a ver ahora un fragmento de una película francesa, en realidad de un director que originalmente era polaco, de origen polaco, que se llamó Krzysztof Kieslowski, que en un momento de en un momento de su vida se trasladó, gran parte de su cinematografía transcurrió en Francia, y en un momento se desarrolló un proyecto que era una trilogía.
3 películas en base a los 3 colores de la bandera francesa, ¿no? Blue, blanc y rouge. Lo que vamos a ver ahora es un fragmento de blue, de azul. ¿Ok? Lo vemos y después ahí conversamos. Bueno, voy. Bueno. Bueno, fragmento de blue. Les vuelvo a hacer como la pregunta. Digo, a ver, les cuento algo para quien no vio esta película. Todos estos personajes que fuimos viendo son personajes secundarios de la película que la protagonista se va cruzando a lo largo del desarrollo de toda la película. ¿Qué, qué les parece como interesante acá? ¿O qué es lo que está pasando? Por el tratamiento parece que fueran recuerdos, acá pone Tania. A ver, ¿alguna otra opinión? Bueno, lo que va ocurriendo en el tiempo simplificado, acá pone Fede, elipsis de por medio. Bueno, quizás este ejemplo es como un poquito el más difícil digamos, de agarrar, de analizar en el sentido de que en realidad no, lo que aquí está pasando no es que son recuerdos como pone Tania, sino lo que estamos asistiendo es al mismo instante o al mismo momento de todos estos personajes que las películas, como les dije antes, nos fue presentando previamente a medida que la protagonista se iba relacionando con cada uno de ellos, nos los presenta en su estado presente en el mismo momento, en el mismo instante, ¿no? Entonces, el adolescente, bueno, en realidad la primera parte del fragmento que vemos como esa pareja haciendo el amor bajo tierra, una cosa medio extraña, esa es la protagonista de la película. Pero después, el adolescente que se despierta y no sabe muy bien qué hacer de su vida, la señora mayor que está internada en una especie de geriátrico y que llega la enfermera, que es la madre de la protagonista. Este adolescente es un joven que conoce a la protagonista y se vincula y le trae recuerdos de su hijo. No les quiero spoilear la película, por eso no les cuento mucho más. Pero conoce a este adolescente que le trae recuerdos de su hijo. La anciana, la señora mayor, es la madre, que está en sus últimos momentos de su vida. Después una amiga que se hace, que trabaja, bueno, que ejerce la prostitución y no logra dejar ese lugar donde trabaja. Y después la última, que es otra amiga que se hace, que acaba de quedar embarazada y se está haciendo la ecografía, y que también le remite a la protagonista, bueno, algo en relación a lo que pasó con la película anteriormente, que ahora no viene el caso. Es decir, que lo que estamos asistiendo es
al mismo momento, pero en diferentes espacios. Y me parece como una escena, un fragmento muy interesante como el director nos plantea justamente un juego creativo con respecto a esta segunda dimensión del relato que les decía. Sí, y si te interesó, Tania, mirá la película porque te va a interesar aún más. Es muy buena película porque el director es un gran director. eh, y nada, y lo que vimos lo vas a resignificar bastante más profundamente a partir de cuando veas toda la peli. Bueno, perdón, vuelvo. Lo que digo, ¿qué es lo que es interesante que está acá? Y lo que está pasando acá en forma interesante es un juego creativo alrededor de esa otra variable que les comentaba, que es el espacio. Esa otra variable del relato. El relato se pone en funcionamiento en un tiempo, en un espacio y en una tercera variable que vamos a ver ahora. Es decir, mediante un cierto recurso expresivo de cámara, que son estos movimientos, el director nos hace asistir al mismo instante de cada uno de estos personajes que yacen en diferentes espacios, ¿no? Es decir, en unos pocos minutos nos trasladó cientos de metros o kilómetros de distancia entre uno y otro. Y todo de una forma como muy enlazada. Entonces, esta es la segunda dimensión del relato, el espacio. Fíjense que, bueno, en cuanto a tiempo mucho no pasaba, era por eso digo, era el mismo momento de cada uno. Al revés pasaba en 2001. En 2001, más allá de que el espacio en sí tenía un trabajo de arte increíble, no había un juego muy interesante con el espacio porque estábamos en el mismo lugar, ¿no? El juego interesante estuvo basado en la manipulación del tiempo. Acá en la manipulación del espacio. Vamos a la última, que como yo digo es la que tiene el mejor departamento de marketing, porque es la más conocida de estas tres dimensiones del relato. Para esto vamos a ver una peli de hace unos años atrás, argentina, de un director que se llama Pablo Trapero, y la película se llama Carancho, que probablemente la hayan visto. Vemos, esperen que comparto. Esperen un segundo, la estoy poniendo en puerta. Ahí estamos, va. Y la oficina quedó hecha una miseria realmente. Bueno, la hice limpiar bien. Ahora quiero cambiar los muebles y traer a los pintores. ¿Qué color te gustaría? No, ¿de qué color? La oficina. No sé. Yo pienso que hay que pintarla de colores claros para que se vea más grande, más importante. ¿Viste? Estaba muy oscura, con muchas cosas. Bueno, vemos después eso. Bueno, ya está. Toma. ¿Vos venís con nosotros, Sosa? ¿A dónde? Donde quiera, te acercamos. Subí. Bueno, seguí pensando lo del color. Y me decís. Yo le hice cambiar la cerradura. Esta tarde me entregan las llaves. Así que haceme acordar y te doy la copia. Ya me entregaron la lista de todos los accidentes del fin de semana. Anoche un taxi en Juan Terán levantó a 2 tipos en la vereda. Armó un quilombo.
¿Leíste el diario? Sí, ¿Cuántos hubo esta semana? 8 ya. El mes ya van más de 30, es una barbaridad. ¿Te enteraste del choque del camión circular? El del 57 iba lleno. Hay más de 2 heridos, un par de muertos. Corrieron la barrera estos hijos de puta. Ah, puede ser. Hay uno con 60% de incapacidad y se le vuelve a caminar. Hay que conseguirlo sí o sí, ¿eh? Hecho el trabajo tuyo, Sosa. ¿Qué le pasa a este? No contesta. Anda perdido. Cagaste, perro. Dale, Pico, arrancá, ¿lo escuchaste? Dale. Pará, que venga Vitali. No, arrancá. Pará, que tiene que venir. ¿Qué pasó? Dale, por favor, Pico, arranca por lo menos Esperá para que ver en la venga, esquina a ver ahí qué viene, pasa. ahí viene, ahí viene. Mira cómo quedó. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dale, apurate. ¿Qué pasó? Ay, mira cómo está. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Pico? No, todavía no. ¡Sosa! ¡Sosa, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Quédate quieto, no te muevas. No te muevas, ¿sí? Quédate quieto. Que no lo muevas, no lo muevas. Ponle el collar. No, ¿qué Ponle el collar? collar, no lo muevas. No lo muevas. ¿Estás bien? La pierna. ¿Me escuchás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Quédate quieto, no te muevas. Pará. Ponle el collar. No hay tiempo para cruzar, ayúdame a sacarlo. Escúchame. ¿Cómo te sientes? Mírame, no cierres la caja, mírame. Mírame, mi amor, mírame. Sosa, mírame. Estoy bien. ¿Me escuché? Estoy bien. ¿Eh? Estoy bien. ¿Estás bien? La guita. ¿Eh? Busca la guita, el maletín. El maletín. Vení. Venía muy rápido. Venía muy rápido. Muy rápido. Te dio muy duro, me parece, ¿no? Traela a ella, traela a ella. Sí, Traela a ella. no, preocupate por vení. Quédate tranquilo. Despacito. A ver. Sentate ahí. Déjame que lo voy a mirar. Vámonos de acá, vámonos de acá. Déjame que lo voy a mirar, Pico. Mírame. Vámonos. Déjame. Vamos. Mírame. ¡Ay! ¡Pico! Está bien. ¡Pico! El arma. ¿Dónde está el arma? Dámela. ¿Dónde está? ¡Pico! No salgas. ¡Pico! No salgas. Escúchame, ¿está bien? No salgas. ¡Pico! Vení. ¡Estás muerto! El auto. ¿Dónde está el auto? Vámonos. Déjalo. ¡Está bien! ¡Subite al auto! Arranca. ¡No frenes! ¡Sí! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mírame. Abrí los ojos. ¿Qué hago? Decime qué hago. Fíjate si no siguen. No, sigue. Mírame. ¿Está bien? Dobla acá. Dale, dobla. Lo hiciste muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Mírame. ¿Está bien? Gracias, doctora. Te amo. Yo también. Vámonos, salí de acá. Dale, vamos. Permiso. Acá tenemos una femenina, en el auto ver un masculino. La señora, mira. Bueno, qué mañanita, ¿no?
¿Alguien había visto Carancho? ¿El resto? Bueno, ok. ¿Qué es lo que aflora acá que no hubo tanto en lo anterior? En las otras dos fragmentos que vimos. ¿Qué otra cosa central que compone a un relato audiovisual? ¿Qué les parece? ¿En qué se basa esta parte de secuencia que vimos? ¿Qué les parece? Digo, con respecto al tiempo no hay un juego interesante, ¿no? Digo, es como en tiempo real, corre, bueno, tiene ese juego, pero no hay una manipulación temporal explícita, ¿no? Casi la escena tiene digamos, como el imaginario de transcurrir en tiempo real. Lo mismo pasa con el espacio, si bien nos va paseando por diferentes espacios, es en continuidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay acá que evidentemente no había centralmente en las otras dos escenas? Acá pone Lali conflicto, el personaje atrapado en la situación. En realidad más o menos en mi criterio, Lali, porque en las otras, quizás en la primera había un conflicto, esta cosa de irse viendo cada vez más anciano, ahí hay un conflicto dando vuelta. A ver alguna otra opinión, ¿qué les parece? ¿Qué conceptualmente aflora acá? Bueno, acá pone Fede una historia con estructura clásica, para no dar más rodeos. Sí, pero básicamente me refiero a otra cuestión, a la acción. Acá aparece acción, que es esa última tercera dimensión del relato, espacio, tiempo y acción. Y la locomotora de esta escena es justamente la acción. Fíjense que no paran de suceder cosas. Ahí es donde, digamos, yo para no meternos tan en detalle, algo de esto que menciona Fede tiene que ver con eso. Una estructura dramática en un punto es una estrategia de administración, de cómo ir administrando las acciones, los sucesos, ¿no? Pero básicamente lo que aflora acá es ese tercer elemento central de todo relato audiovisual, que es la acción. Fíjense que en 2001 casi no pasaba nada. ¿Qué pasaba? Una persona que se iba viendo cada vez más anciana. En Blue lo mismo, eran microacciones, un adolescente que se despierta, una anciana mirando como media perdida, una joven haciéndose una ecografía, digo, no, eran micro situaciones. Acá hay un encadenamiento de acción y reacción, acción y reacción, acción y reacción. Y como les dije antes, bueno, la acción claramente es la que tiene el mejor departamento de marketing. Es verdad, es que de las tres dimensiones del relato es la que en principio es más efectiva, la que genera más interés, ¿no? Si yo les pregunto, ¿de qué va las películas de la principal cinematografía del mundo, que es la hollywoodense? Me van a decir películas de acción, ¿no? Bueno, ahí hay un dato, ¿no? Claramente la acción es central en generar interés en el espectador. Ahora bien, si solamente una película se centra en la manipulación de la acción y no hay también un juego interesante a nivel del tiempo, a nivel del espacio, probablemente estemos frente a una película que la pasamos muy bien en el cine, pero el cine o en el streaming, lo que sea, y días después ya nos hemos olvidado. Cuando un relato se enriquece tanto, no solamente a nivel de acción, como sino también a nivel de su juego temporal, a nivel de su juego espacial y a su vez la articulación de esas tres dimensiones, probablemente estemos ante una película
en principio más interesante, ¿no? Entonces, con hasta acá, y hasta acá llegaríamos y clausuraríamos como este segundo escalón que les mencionaba en la escalerita de los resortes centrales de la narración audiovisual de ficción, ¿no? Entonces, imagen y sonido, cómo se ponen en funcionamiento en espacio, tiempo y acción. Esto que vimos hasta acá, en realidad es como válido para toda narración audiovisual, ¿no? No importa de qué género, de qué medio. Lo que vamos a ver ahora sí específicamente adquiere un peso muy importante en la ficción. Y de lo que vamos a ver ahora, este tercer escalón, tiene que ver con lo que yo denomino como las fuerzas vitales que debe tener ese relato audiovisual, ¿no? El relato audiovisual se construye con imagen y sonido, poniéndose en movimiento en espacio, tiempo y acción. Ahora bien, con eso no alcanza. Hace falta algo más para que ese relato termine de generar interés, ¿no? Como dos fuerzas complementarias, como vamos a ver ahora. Son como una especie del yin y el yang, se complementan, son necesarias. Si una se cae, la otra no funciona. Si una sola está presente, el relato tampoco no funciona. Para eso vamos a ver un ejemplito de un pequeño corto muy... no sé si la palabra es divertido, pero interesante, que pone en juego justamente de manera como muy obvia y muy explícita estas dos pulsiones de las que les estoy hablando. Esperen un segundo. Dura nada, 1 minuto. Va. Bueno, Moog. ¿Les gustó? Es linda la pieza, ¿no? ¿Qué les parece? Nada. Ah, mirá, ¿la habías visto, Lali? Mirá. No me cruce con mucha gente que la haya visto. Sí, es una pieza en un punto muy efectiva. Y tierna en un punto. Ahora bien, ¿por qué la pongo como ejemplo? Porque creo que esta pieza condensa de una manera como muy clara de esto de lo que vamos a hablar ahora, de estas dos pulsiones. ¿Cuáles son esas dos pulsiones? Que esto sí, en la ficción es central. Son dos conceptos: la continuidad y la progresión. El relato tiene que progresar, ¿no? Si un relato no progresa,
se estanca. Si se estanca, el espectador se aburre y se va. Es decir, que hay algo en ese relato, en esa manipulación de imagen y sonido, en el espacio, tiempo y acción, que tiene que progresar. Si la cosa no progresa, como dije recién, se pierde el interés. Acá es muy simple. Simplemente vemos un viajero por el mundo, o por partes del mundo, que no sé si se dieron cuenta que estuvo acá, porque hay varios de los planos que están acá en Buenos Aires, que lo único que hace es avanzar. Avanzar, 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 con pequeños giros en ese avance, por eso también tampoco se vuelve monótono ese avance, ¿no? Pero la cosa es que avanza, avanza, progresa. La pieza, él en su movimiento nos hace progresar el relato. Ahora bien, lo loco y lo interesante de esta pieza es que ese avance, esa caminata, está fragmentada en decenas de lugares diferentes, de lugares y espacios diferentes, de espacios y tiempos diferentes. Uno diría, imposible que progrese algo que está filmado en diferentes lugares y tiempos, porque eso tiene que fluir. Ese fluir se llama continuidad. Un relato audiovisual, y específicamente de ficción, es central que tenga continuidad. ¿Qué es continuidad? Es todos aquellos enlaces que hacen que el espectador no se distraiga y pueda sumergirse en lo que el relato tiene para exponerle, ¿no? En este caso, lo interesante de Moog es que esa continuidad está lograda jugando con la excepción, por decirlo de alguna manera. Porque logra continuidad a partir de la discontinuidad total, ¿no? Porque como vimos, está filmado, está grabado en decenas de espacios-tiempos diferentes, pero sin embargo, editado de tal manera que esos espacios-tiempos diferentes tengan una continuidad. Ese avance de él es correcto. Vemos que en general avanza. Si nosotros la ponemos a ver ahora de vuelta en detalle, van a ver que van a encontrar pequeños problemitas de edición donde quizás hay un pasito que está más atrás que otro, que ahí mínimamente se lesiona, pero bueno, en términos generales está perfecta, ¿no? Hay algo donde a partir de la ruptura de la continuidad genera continuidad. Y la progresión es muy buena, ¿no? Volviendo un poco, y de esto quiero profundizar un poco porque, insisto, es central en el cine de ficción la continuidad y la progresión. Imagínense qué tan importante, por ejemplo, es la continuidad, que hay un departamento dentro del área de dirección de una película, hay una persona que se encarga exclusivamente de cierta parte de la continuidad, ¿no? Que se llama continuista. Pero la continuidad es algo que invade todos los aspectos de una película, ¿no? Si yo les pregunto, volviendo al fragmento de Carancho que vimos, ¿hubo algo que les molestó? A ver, me gustaría escucharles la respuesta, así podemos profundizar un poco. Fede pone a nivel de continuidad, no. El corte, tal vez. No sé muy bien a qué corte te referís. A ver, sé un poquito más específico si podés, Fede. Bueno, está bien, ok. No particularmente a mí, personalmente, me hace ruido eso. Pero bueno, vos en principio no ves un gran problema de continuidad. ¿Alguien más? Exacto, está muy bien. A ver, Agustina. Agustina, la pausa cuando esperan que la camioneta gire por la esquina. Coincido ahí. Ahí para mí hay algo como
un tiempito que tiene más que ver con una fine de edición que estanca el relato. Ok, pero te diría que esto, Agustina, tiene más que ver con la progresión más que con la continuidad, ¿ves? Esa pausa para mí ralentiza un poco el relato. Pero yo les preguntaba de continuidad. ¿Hay algo que les molestó? Lali, no, sí, Lali, Constanza. Bueno, para no retardar. No, el final quizás. Bueno, yo les voy a mostrar. Me llamó la atención que afuera estuviera de día, pero no tiene que ver. Me llamó la atención que afuera estuviera de día, pero tiene que ver con que no vi el resto. Ok, sí, tiene más que ver con eso. Sin embargo, Fede, estás mencionando algo que me da pie para hablar justamente de, yo creo, de problemas de continuidad que tiene esa escena. Y ahora la vamos a volver a ver un poco. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí, desde el primer momento que vi esta película, y eso que yo la considero como una muy buena película, y de una apuesta importante, digo, ustedes, digo, no sé muy bien su conocimiento, cuán profundo o no es de el andamiaje y de la actividad cinematográfica, pero se dan cuenta de que filmar esta secuencia fue una secuencia súper compleja, complejísima de filmar, ¿no? Entonces, una escena que empieza en un ascensor, un estacionamiento, sale, hay un choque, toda una acción súper violenta que después deriva en un escape que termina en un nuevo choque, ¿no? Es toda una locura. Digo, un nivel de complejidad de todos los departamentos involucrados muy alto. Sin embargo, yo creo que tiene algunas falencias, por ejemplo. No, a nadie le molestó el registro actoral de la América, que es Laura Glusman, en sus gritos de eh, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, ¿ven? Acá empieza a aflorar. A mí también. En general, cuando le pregunto a mis alumnos, pasa lo mismo. Al principio dicen no, y después dicen, ah, bueno, sí, eso sí, es insoportable. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y ahí hay algo de la continuidad que se está resintiendo. Hay algo del registro actoral donde no está a tono con la situación. Bajó ella y pidió el cuello y lo bajó ella de la ambulancia. Bueno, ¿no? Pero hay algo del registro actoral de ella que está en en un tono que en un momento empieza a ser molesto y poco verosímil, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando ahí? Y de un problema de continuidad en un punto a nivel actoral. Y en general, cuando uno muestra esta escena, finalmente a mucha gente le pasa lo mismo, como que dice, uy, sí, no aguantaba más sus gritos. Entonces, fíjense cómo la continuidad, no estamos hablando solamente de que si el encendedor era celeste, de repente en el plano siguiente es rojo porque un error que se cambió y nadie se dio cuenta. No, estamos hablando de cosas súper sutiles también, como puede ser un tono de registro actoral, que de repente viene en un nivel y de repente pasa a tener otro tono, otra textura, que evidentemente al espectador le salta, y cuando le salta se empieza a distanciar del relato, empieza a salir del sueño en el cual se entregó, y ahí empezamos a perderlo al espectador. Otro ejemplo, miren, lo voy a poner en imágenes porque esto tiene que ver un poco con lo que mencionó Fede. Esperen un segundo. Lo voy a poner sin sonido.
Bueno, acá Fede pone, a nivel de luz hay cositas, pero hilando muy fino. A ver, Fede, ya que está, te pregunto, ¿qué cositas, por ejemplo, identificaste? Vos que quizás tenés un ojo más afinado como realizador. Bueno, acá dice, hay un atardecer que al principio no se aprecia. Bueno, a ver, yo en parte coincido y en parte disiento un poco de esta apreciación de Fede. ¿En qué sentido? Claramente estamos hablando de que la situación lumínica es un atardecer, ¿no? Cuando salimos a la calle... perdón, no estoy compartiendo, disculpen. Acá claramente nos damos cuenta que estamos en una situación lumínica que es o un amanecer o un atardecer. Si yo les diría, la gran mayoría se jugaría por un atardecer. ¿Por qué? Y por el tipo de luz que hay, ¿no? Claramente el sol se está poniendo, fugando en la fuga de perspectiva de la calle. Yo creo que ustedes ven mi cursor, ¿no? Claramente acá, ¿no? Ahora bien, miren, de lo que estamos hablando es un problema de continuidad fotográfica. La cosa avanza, ¿no? Seguimos teniendo cierto verosímil fotográfico correcto. El sol viene como de costado, en este plano. Por ejemplo, acá. En este contraluz del atardecer es como muy difícil que ella tenga este nivel de detalle en el rostro, ¿no? Acá se ve claramente como un farolazo en un punto. Es verdad, es hilar fino. Exactamente, muchísimo relleno. Es exactamente esto que está poniendo Fede. Pero les diría que hay otra parte como más grave. Perdón, acá meto un bocadillo que también tiene que ver con el registro actoral. ¿No les resultó un poco raro o sorprendente el cambio de acting de Darín? ¿No? De que estar casi desfalleciente a de repente, cuando empiezan a recibir los tiros, a transformarse en una especie de superhéroe, ¿no? Acá también, para mí, hay un pequeño salto de registro actoral que lesiona un poco la continuidad, ¿no? De repente de estar, no poder caminar y decir, dame el arma, dame el arma. Bueno, sigamos, pero vuelvo a lo que quería hablar del registro fotográfico. ¿No? Acá vemos el contraluz. Fíjense, acá el relleno está mucho mejor de Darín. Fíjense cómo su rostro, que está a contraluz, y tiene un rellenito probablemente, pero es un rellenito mucho más verosímil en relación a esa situación lumínica de un contraluz violento de un atardecer. Pero llegamos al auto, y miren esto. Jamás con esta situación lumínica pueden tener textura, luz acá. Si la luz está viniendo de adelante, no está viniendo de atrás. Claramente, esto es un farol que está puesto, uno podría decir, bueno, es la lamparita del auto del techo. Entonces yo les pregunto, ¿muchos de ustedes manejan, o cuando se trasladan en vehículos, van con la lamparita de la luz prendida del techo? No. ¿No? Claramente. Y aparte nos damos cuenta que es un vehículo bastante antiguo. Para quien es fierrero, es un Renault 18 del 80 esto. Lo más probable es que la lamparita no le ande. Entonces, nada, como dijo Fede, son detalles finos y quizás para un ojo afinado, pero no dejan de ser problemas de continuidad.
con esto no quiero estar como bastardeando la película, insisto, me parece una gran película y vuelvo a acentuar que tomen conciencia de la complejidad de rodaje de esta escena, ¿no? Y por eso digo, la continuidad es tan importante, pero a la vez tan difícil de lograr, porque se cuela por todos los aspectos de una película, que es un tema central en el cine de ficción, lograr la continuidad. ¿Estamos? Bueno, estamos 11:30. A ver, en principio mi idea era redondear hasta acá. Estos 3 primeros eslabones que para mí son fundamentales concebirlos, entenderlos, comprenderlos, justamente para conceptualizar el cine de ficción, independientemente a uno como espectador o como realizador, ¿no? Es central seguir teniéndolo esto vivo en la cabeza, porque ya sea como espectador, todas estas cuestiones, si entran de una forma vivencial correcta, es cuando nos relacionamos de forma luminosa con la película, y como realizadores, lo mismo pero al revés, cuando logramos generar un círculo auspicioso entre cada uno de estos escalones que fuimos viendo, tenemos como un proyecto encaminado. Así que no sé si quieren comentar, preguntar algo sobre el tema, sobre lo que vimos, ampliar alguna cuestión, derivar algún subtema. ¿Nada? Bueno. ¿Les interesó este recorrido que hemos hecho? Ah, buenísimo. Buenísimo. Mira, Constanza, yo quería saber qué libro podemos empezar a leer para aprender más. Yo te diría, mira, en principio, bueno, un ejercicio central, a ver, perdón, a ver si hay otro, no. Es empezar a ver, te diría más que leer. Ahora igual te paso un libro, como muy introductorio, pero ante todo es empezar a ver, pero no a ver, digo, no sé cuál es tu expectativa, Constanza, si profundizar tu cultura cinematográfica como espectadora o empezar una formación como realizadora. A ver, respóndeme eso. Bueno, ok. Ahora te voy a pasar un libro, ¿no? Que es un libro como muy básico, introductorio a los diferentes aspectos de la realización y producción integral de una película, ¿no? Ahora bien, más allá de eso, lo que yo te sugiero es ver, ver, ver y ver. Pero ver un poquito ya con una mirada un poco más rigurosa, crítica. Un poco teniendo en cuenta, por ejemplo, como un buen ejercicio sería esto, en base a las cosas que charlamos hoy, ¿no? que fueron saliendo hoy, que empieces a analizar películas que te gusten, o fragmentos de película que te gusten, ¿no? Te sugiero ponerle que primero la veas cual espectadora, que te sumerjas como espectadora, y después que la vuelvas a ver, pero ya desde una mirada distanciada. A ver, ¿qué está pasando con la progresión? ¿Qué está pasando con la continuidad?
Hay un juego interesante del espacio, el tiempo, la acción. ¿Cómo se manipula la imagen y el sonido? ¿El sonido es un simple acompañamiento o hay una potencia sonora del lenguaje que nos lleva a otros lugares? Digo, por eso. Y es un buen ejercicio esto de primero entregarse como espectador y después volver a verlo, pero desde una mirada como mucho más rigurosa. El libro que te voy a poner acá, lo pongo en el chat. Ya, ahí te doy. Esperen un segundo. Se llama así, Introducción al lenguaje cinematográfico de Alberto Harari. Como les comentaba, es un libro como muy introductorio, pero que aborda todas las cuestiones, no solamente las cuestiones como expresivas, narrativas que fuimos como charlando hoy, sino también cuestiones de la otra gran capa de todo, digo, porque nosotros claramente hoy, como dije recién, hablamos sobre todo proyecto tiene dos capas, ¿no? Una capa tiene que ver con el cine es un arte e industria, y ahí está condensado todo. Entonces, tenemos una capa que tiene que ver con lo expresivo, narrativo, artístico, y otra capa que tiene que ver con lo logístico, con lo económico y con lo organizativo, ¿no? Y van estrechamente de la mano. Por algo, los dos equipos centrales de toda producción, de toda película, de todo proyecto, es dirección y producción. Son coequippers. No hay película que pueda ser llevada adelante sin esa sinergia. Entonces, este libro, lo interesante es que es una primera aproximación en ambas capas, ¿no? Y cómo se van relacionando una con otra, ¿no? Porque todo lo que vimos recién fue de la mano a un laburo de producción central, que lo hizo posible. Y no tiene sentido el laburo de producción si no hay un fin expresivo narrativo que lo sostenga. Esto es una red. Ustedes cuando piensan una película, en la estructura de trabajo de una película, la tienen que pensar como una especie de red triangular, red de pesca, ¿no? Una red triangular. Es decir, que todo se conecta con todo. ¿Por qué triangular? Porque es verdad que tiene una estructura piramidal o bipiramidal, con dos puntas, que es esta dirección y producción que les decía, ¿no? Pero después, a medida que el proyecto crece, esa pirámide va ampliando su base porque hay muchos recursos y gente involucrada. Pero si yo tiro de un hilito en la punta superior de dirección, repercute en la base de, quizás, de producción. Y así con todo. ¿Ok? Y bueno, este libro es interesante como da un primer pantallazo a ambas capas y cómo se van articulando. Bueno, María Paz, ¿cómo estamos? Diego, si te parece, si no hay comentarios o alguna consultita, podemos ir cerrando, como vos quieras. Sí, por mí sí, porque si yo abro otro tema, da para abrir como, es bastante como más extenso. A mí, en principio, eh, tenía como otra cuestión ahí, pero por si veía que de repente se hacía más corto de lo que se hizo, ¿viste? Entonces, yo por mí ya estaría cerrando. Dale, dale, como quieras. ¿Ok? ¿Estamos bien? Por eso vuelvo a preguntar si alguno tiene alguna consulta, duda o algo al cual profundizar antes de cerrar, no hay problema.
Bueno, gracias, Fede. Bueno, nada, saludos para todos y gracias y espero que les haya sido interesante este encuentro y nos veremos en otros próximos. Saludos.